Ya muy cerca del pueblo donde nació Muñoz, entre montañas y flores se encuentra también donde nací yo. Tierra de lindas mujeres y de seres a quien amo. Un nombre taíno tiene y es mi bello pueblo Coamo. Un nombre taíno tiene y es mi bello pueblo Coamo. Desde que partí, eché muy de menos tus lindas mujeres, tu sol hoy he vuelto hasta ti, para que tú sepas que aunque fui muy lejos no te pude olvidar. Aquí estoy otra vez y yo te aseguro que de ti más nunca me separaré. Quiero volver a gozar de tu clima tropical. Aunque pasen No te dejaré. Aquí estoy otra vez y yo te aseguro que de ti más nunca me separaré. Quiero volver a gozar de tu clima tropical. No te dejaré. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y hoy estamos presentando a Puerto Rico y el mundo. Nada más y nada menos que una pintura dedicada al pueblo de Bobicapó, Coamo. Coamo, Puerto Rico, el pueblo de el maratón o el media maratón más famoso de la historia de la humanidad, del mundo. Sí, el medio maratón de San Blas de Illescas, que es en ese lugar de Puerto Rico. Y aquí tenemos su escudo, acá tenemos su bandera y aquí tenemos su mapa y su alcaldía. Y tenemos aquí las coordenadas geográficas y las colindancias de los pueblos cercanos a ese gran pueblo de Coamo.
uno de los pueblos del centro de la isla más conocidos por ese famoso Bobby Capó, que le dedicó muchas canciones, y aquí también le hemos dedicado canciones a este gran puertorriqueño que puso el nombre de Puerto Rico en alto también allá en los Estados Unidos. Nada, vamos a escuchar una historia general de lo que es el municipio de Coamo desde sus principios hasta finales de estos días, ¿verdad? Es uno de los municipios más hermosos de Puerto Rico. En campo eso es inolvidable. Escuchemos lo que nos tienen que decir sobre esta historia de este gran municipio. El municipio de Coamo está en la región que ubica en el centro-sur de Puerto Rico y abarca 200.56 kilómetros cuadrados, 77.44 millas. Su nombre, en voz taína, significa lugar llano y extenso. A su vez, es conocido como la Villa de San Blas de Illescas, la Villa Añeja, la ciudad de las aguas termales, el centro del universo, y a sus pobladores, como los maratonistas. Según el censo de 2000, su población general era de 37.597 coameños. 11 barrios comprenden su territorio: Coamo Arriba, Coamo Pueblo, Cuyón, Ayales, Los Llanos, Palmarejo, Pasto, Pedro García, Pulguillas, San Ildefonso y Santa Catalina. Su patrón es San Blas de Illescas, cuya fiesta se celebra el 3 de febrero. Otra fiesta tradicional es el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. Durante estos festejos se efectúa el conocido medio maratón de San Blas de Illescas, reconocido mundialmente. En 1579, cuando se fundó oficialmente el poblado de Coamo, solo existían 2 pueblos en Puerto Rico. Estos eran San Germán y la ciudad capital de Puerto Rico. Para esta época existían algunos núcleos de población, pequeños y dispersos, siendo Coamo y Arecibo los más importantes, mejor organizados. La isla era prácticamente un bosque. Sin duda, la formación de estos 2 últimos núcleos se vino estructurando gradual y lentamente desde poco después de aplastarse por Ponce de León la sublevación gradual y lentamente de los indios de Puerto Rico en 1511. La pacificación de los indios, entre otros factores, estimuló la diseminación de los colonos de la capital y en particular de los de San Germán, estableciéndose en muchos de estos en parajes más distantes y desolados de la isla. En vísperas de su fundación, Dios le envió al cual los 2 padrinos diligentes, cuando más los necesitaba. Estos fueron los obispos Fray Manuel Mercado y el que sustituyó a este más tarde, Fray Diego de Salamanca. Las gestiones del obispo Mercado. El 15 de noviembre de 1570 fue nombrado Fray Manuel de Mercado obispo de Puerto Rico, pero no tomó posesión de su cargo hasta marzo del año 1572. A pesar de su avanzada edad y el casi impenetrable estado selvático del país, recorrió la isla en visita pastoral. Al hacer su informe de visita, y refiriéndose a los ganaderos del Valle de Coamo, les decía así al rey de España: he hallado grandísima necesidad de hacer otro pueblo casi en el riñón de la costa, así para seguridad de ella como de toda la isla, y para recoger a más de 30 vecinos que halle desparramados muy lejos del poblado, sin iglesia ni clérigo, ni oír misa todo el año, ni recibir sacramentos, como salvajes al fin, aunque españoles de nación casi todos. Esta fue la primera petición formal para que se fundara el pueblo de Coamo. La hizo el obispo de Puerto Rico después de observar ponderadamente la isla en visitas pastorales. El gobernador en funciones, don Francisco de Solís, no mostraba interés alguno por fundar un tercer pueblo debido a las muchas quejas y problemas que les estaban ocasionando los vecinos de la villa de San Germán, quienes a la sazón estaban en proceso de mudarse desde Guayanilla a las Lomas de Santa Marta. Pero el obispo, apenado por el estado de abandono espiritual en que vivían los vecinos del Valle de Coamo debido a la dispersión, prosiguió insistentemente en el agrupamiento de estos. Además, lo hizo para la seguridad de la costa y de toda la isla. Así dice en la carta al rey el obispo Mercado el 14 de agosto de 1575, he procurado que tenga efecto el pueblo que conviene se haga en costa y medio entre la costa sur y el centro de la cordillera de la isla, aunque por haber poco clero y mal dispuesto yo ayudan predicar toda la cuaresma, y por las muchas aguas que ha habido este año no he podido ir personalmente a la costa, he dado órdenes como se escoja sitio el cual convenga y sean y se van haciendo las cosas donde se comienzan a recogerlos que han de poblar. Saldré lo más breve que podré a dar órdenes como se efectúe obra tan necesaria. En el año 1577, después de 5 años de valioso pero en inconclusas gestiones en pro de la fundación de Coamo, fue trasladado a Panamá el obispo Fray Manuel de Mercado. Ya en el barco que lo llevará a dicho país y ya en la isla su sucesor el obispo Diego de Salamanca, envió Mercado al rey una carta que decía: yo he procurado que se hiciese un pueblo en la costa de la isla, por ser cosa importantísima al seguro de ella, como lo advertía vuestra majestad y fue mandado lo hiciera. Lo que indica que con anterioridad al año 1577, aunque en principio ya se había dado el visto bueno por la autoridad real para que se procediese con los detalles de la fundación oficial del pueblo de Coamo. Y no es dado tan poca voluntad y casi contradicción en los gobernadores de esta isla, algunos pocos vecinos comenzaron a poblar, no he podido llegar al cabo, pero dejó la orden y traza para que mi sucesor cumpla mis faltas y así creo lo hará.
Estas líneas de mercado son una confesión de que no pudo lograr todo lo que se proponía. Tienes fe en que Salamanca hará lo que él no pudo hacer, ultimar los detalles finales de la fundación de Coamo. Los gobernadores a que Mercado alude son Francisco de Solís, quien dejó su puesto en diciembre de 1574, y Francisco Obando y Mejía, quien le siguió en 1575. El obispo Salamanca continúa la obra. Fue en realidad una bendición para los colonos de Coamo el hecho de que se designase como próximo obispo de Puerto Rico a Diego de Salamanca, un prelado dinámico, competente y de un alto espíritu cívico. Este respaldo, tan pronto llegó a Puerto Rico, a su antecesor en la iniciativa de fundar el tercer pueblo. Me llamo es lo que nos dice Salvador Brau sobre la llegada y las primeras iniciativas de Diego de Salamanca en Puerto Rico. Sucesor de Mercado fue el prior de los agustinos de San Felipe el Real de Madrid. Fray de Diego de Salamanca, que no ha hallado en Sevilla buque de la trajera directamente a Puerto Rico, tuvo que agregarse en un convoy de guerra que el general Maldonado conducía a México, siendo echado el obispo, su sobrina doña Ana de Salamanca y sus familiares en casi desiertas playas de Guánica. Desde allí, como el mismo prelado refiere, hubo de dirigirse en caravana a la ciudad, se refiere a la ciudad capital. Doña Ana de Salamanca casó luego con Juan Ponce de León, nieto del conquistador de Puerto Rico, recorriendo la costa sur en caballos que algunos estancieros proporcionaron y haciendo alto forzoso en aquellas rancherías del Coamo antes de remontar la cordillera Locuchilla Madre como se decía entonces. El 15 de septiembre de 1577 comunicaban Fray Diego al rey su llegada y las peripecias de su accidentado viaje, penoso por cierto, y en el que tuvo la oportunidad de conocer el valle del Coamo y sus pobladores. Como se verá, quedó muy bien impresionado de Coamo. Dice así: con la desgracia que me aconteció de pasar el puerto del Mosquital, me ha sido necesario atravesar 30 leguas de tierra, y como testigo de vista, que muy despacio la he considerado, deteniéndome 37 días a causa de los montes, ríos y malos caminos, certifico a V. MGD. Que es la mejor y más rica tierra que yo he visto en todo lo descubierto de Indias, haber muchos mineros de oro y aparejo de grandes pastos para ganados, y tierras para sembrar todo lo que en España se cosecha. Hay quien tiene experiencia de haber sembrado trigo y cogídolo, y se daría en cantidad, y esto como las demás semillas y plantas que se trajesen, que por tenerlas y por el poco ánimo de la gente, viendo su corto remedio, no hay quien se empeñe en trabajar. Yo he procurado animarlos en lo posible, y en el Valle de Colmo, que es la mejor tierra de toda esta isla, tengo persuadidos a 15 o 20 criadores que viven derramados en dehesas, tierras destinadas a los pastos, todo el valle, que junten y hagan un pueblo en lugar que les tengo señalada, y me han prometido hacer luego la iglesia y de pagar clérigo que les diga misa y doctrina, porque están como bárbaros, sin oír misa ni saber las cosas de su salvación. Además que es gran bien para Guadavea a aquella costa y que no se atrevan franceses a entrar la tierra adentro y puedan castigarse a los portugueses que vienen con mercadería y las venden a escondidas y se llevan los cueros y cuanto tienen los vecinos, que se sigue gran daño así a la hacienda como al gobierno de esta tierra. Fragmento de la carta del obispo de Salamanca del 3 de abril de 1579 solicitando la aprobación para la fundación de Coamo. Pasando por sobre la autoridad del gobernador de la isla, don Francisco de Obando y Mejía, de quien no confiaba, el 6 de abril de 1579 envió el obispo a La Manca una carta al rey participándoles que ya había terminado la fundación religiosa de Coamo, solicitando por lo tanto, la aprobación formal del pueblo. Le decía en su carta al rey lo siguiente, entre otras cosas. El rey aprueba la fundación de Coamo. El 15 de julio de 1579, según el decreto marginal registrado y rubricado por el rey de la propia carta del obispo, se autorizaba por cédula ordinaria la constitución del pueblo de San Blas de Descanso, sin fueros municipales, con dependencia de la Capitanía General, el gobernador de la isla, haciendo de alcalde Daniel gratuito un vecino y manteniéndose la capellanía adscrita al curato de la catedral con cargo de los habitantes del valle, sin merma de los diezmos y primicias que generalmente se pagaban anualmente. El decreto marginal del rey que mencionamos ordenaba, refiriéndose a las poblaciones de Coamo y San Germán en Santa Marta, lo siguiente. Dens las cédulas ordinarias para que el gobernador la reduzca a poblaciones. En el 1579, el gobierno español decidió establecer una población en esta región sureña de la isla. Esta encomienda fue destinada al capitán poblador Blas de Illescas. A la altura de 1582, según informes del gobernador Juan de Melgarejo, en Coamo residían unos 20 españoles. Finalizando el siglo, la organización del poblado consistía en unas 10 viviendas, tal vez todos bohíos, erigidas alrededor de la iglesia, también de paja. La economía de estos primeros años se concentró en la venta de cueros y cebo, y en el cultivo de jengibre. A mediados del siglo XVIII se introdujo el cultivo de café. Coamo es muy popular por su área de aguas termales conocida como los Baños de Coamo. En este se localiza el parador del mismo nombre. La primera casa de huéspedes fue construida por Andrés Gelurín en 1847. 10 años más tarde, la propiedad pasó a manos de José Ucera, quien edificó un elegante edificio de mampostería y madera del país. Actualmente del hotel original se conserva solo el restaurante, la piscina de aguas termales y algunas paredes que añaden un ambiente antiguo al parador. Otros renglones económicos son su producción agropecuaria, pollo, ganado y frutos menores, y la fabricación de piezas radiofónicas. En cuanto a la geografía, Coamo está situado hacia el sur de la cordillera central.
Colinda hacia el norte con los pueblos de Orocovis y Barranquitas, por el sur con Santa Isabel y Salinas, por el este con Aybonito y Salinas, y por el oeste con Villalba y Juana Díaz. Sus mayores elevaciones se localizan al norte del pueblo, destacándose los cerros Pulguillas y Pico con 2.756 y 2.592 pies, 840 y 790 metros de altura respectivamente, y los cerros de Santini. Hacia el centro del municipio encontramos elevaciones menores, como los cerros Presidio y Santa Ana, ambos de 1.509 pies, 460 metros de altura, la loma Pelagatos de 1.148 pies, 350 metros, y los cerros de la Mesa y Wender. Otras elevaciones son los cerros fronterizos El Malo de 3.018 pies, 920 metros, Petronila de 2.132 pies, 650 metros, y Cariblanco de 1.824 pies, 556 metros, los cuales se alzan entre los límites del municipio de Coamo con los de Orocovis, Villalba y Salinas respectivamente. Por otro lado, sus tierras más llanas no superan los 656 pies, 200 metros, de altura. Su sistema hidrográfico lo conforma el río Coamo. El mismo nace en el barrio Pulguillas y desemboca en el Mar Caribe, luego de recorrer alrededor de 35 kilómetros, 22 millas. Sus afluentes son los ríos Cuyón y de la Mina. Al río Cuyón tributan las quebradas, El Echal, Obispo, Cerrillos, de los Panés, Montería y Falsa, al río de la Mina, el río Pasto. Otra fuente de agua importante es el río Toabaca, que nace en el barrio Ayales y es afluente del río Jacaguas. Tiene como afluente a la quebrada La Cotorra. También lo riegan los ríos Descalabrado, nace en el barrio Pedro García, y Jueyes, que se originan entre los municipios de Salinas y Coamo. Algunos investigadores plantean que el nombre de Coamo deriva de una voz taína cuyo significado es lugar llano y extenso. Cabe destacar que el nombre, en principio, pertenece al río más importante de esta región y a su vez sirvió para bautizar el municipio. Otros argumentan, aunque sin pruebas, que existió un cacique llamado Coamex o Coamey. En 1778, una real cédula otorgó a Coamo el título de villa. El título y sus prerrogativas no se ejercieron hasta 1798. En 1824, la villa Coamo tenía más de 2.000 vecinos, 377 viviendas y 17 bohíos. El pueblo en sí contaba con 83 casas, una escuela pública y otra privada. En la medida que la población fue en aumento, el territorio fue transformándose con nuevos núcleos poblacionales. Estos cambios dieron paso a que las tierras de Coamo fueran segregadas para la fundación de otros pueblos, tales como Barranquitas 1804, Orocovis 1825, Aybonito 1824, Santa Isabel 1841 y Salinas 1851. Mientras tanto, la ganadería, el café, el tabaco y frutos menores fueron los renglones económicos principales y la caña de azúcar ocupó un segundo lugar. Eventualmente, el auge del café desplazó a la ganadería a un segundo lugar. En 1866, la economía de la región recibió un nuevo impulso con la construcción de la carretera central. Para fines del siglo XIX, Coamo tenía unas 500 viviendas de mampostería y madera, unos 100 bohíos y alrededor de 15.000 habitantes. Su escudo consiste de 4 cuarteles. Los cuarteles superior izquierdo e inferior exhiben una mitra episcopal dorada sobre fondo rojo, la cual simboliza a los obispos San Blas, Fray Manuel de Mercado y Fray Diego de Salamanca. Los cuarteles inferior izquierdo y superior derecho muestran un caballo de monta y un toro respectivamente sobre fondo amarillo, denotando la riqueza ganadera del pueblo. El color amarillo del fondo recuerda el color de los campos coameños durante las temporadas de sequía. Bordea los cuarteles una gruesa franja plateada donde se observan 3 espadañas, campanarios, 2 llamas de fuego, 2 cruces rojas con brazos rematados en forma de 3 pétalos y un círculo con franjas horizontales azules y plateadas. Las espadañas representan las 3 iglesias originales de Coamo, San Blas, Altagracia y Valvanera, mientras que las llamas de fuego aluden a las fiestas dedicadas a la Virgen de la Candelaria. Por su parte, las cruces simbolizan la villa del colonizador español Cristóbal de Illescas y el círculo las aguas termales de los baños de Coamo. Finaliza el escudo una corona mural de 4 torres como distintivo de villa. La bandera de Coamo consta de 3 franjas. Deriva sus colores rojo, amarillo y negro del escudo municipal. El rojo es distintivo de los mártires y nos recuerda a San Blas, quien fue decapitado. El amarillo oro alude a la excelsa caridad de San Blas y a los calcinados pastos de Coamo. El negro se refiere a las amarguras y lutos sufridos por Coamo. Hemos escuchado la historia de ese gran municipio, el municipio de Bobicapó, el municipio de Coamo, Puerto Rico. Nada, continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.